Vamos a leer Mateo capítulo 28, del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, verso 9, Jesús les salió al encuentro. ¿Cuánto dicen amén? ¿Te ha salido Jesús al encuentro? Jesús les salió al encuentro y al ver a Jesús, ellas, las mujeres, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Jesús les salió al encuentro. Qué hermoso encuentro, ¿verdad? Que Jesús te aparezca en el camino. Les salió al encuentro porque iban a dar las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Seguramente irían plenas de gozo, plenas de fe, de esperanza. Eran las mujeres. Creo que las mujeres son más sensibles que los hombres en la iglesia. Tienen como un sentido, creo, un poco más, no digo espiritual, ¿no? Pero sí un poco más de... Y normalmente si miras las iglesias evangélicas, la población de mujeres es mucho más numerosa que de varones, ¿no? Las estadísticas así lo demuestran, ¿no? Y aquí vemos cómo está hablando de que fueron las mujeres las primeras en ir al sepulcro, fueron las mujeres las primeras en ir a ver dónde estaba Jesús. Y Jesús, pues en esa actitud, pues y en ese deseo de verle dice que les salió al encuentro. Y al ver Jesús a ellas, dice que las mujeres, al ver a Jesús, ellas, las mujeres, dice que acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y hermanos, ¿cuánto nos cuesta adorar a Dios en nuestra vida? Quiero hablar en esta mañana de la adoración, pero no la adoración que entendemos en términos del rito, del culto. Ahora digo, bueno, hemos
hemos cantado al Señor, hemos tenido el tiempo de júbilo, ahora vamos a entrar en la adoración y siempre decimos lo mismo, ¿no? Es el rito, es ¿no? el protocolo del culto, de la reunión, y al tiempo que estamos cantando al Señor le llamamos adoración, ¿no? Pero la adoración no es solamente cantar al Señor, la adoración va mucho más allá, ¿no? Y digo, ¿cuánto nos cuesta que en nuestras vidas pues, sean vidas de adoración? Una de las áreas en las cuales debemos pues, de crecer en nuestra vida espiritual son dos áreas fundamentales, son la oración y son la adoración. ¿Cuánto dicen amén? Son fundamentales, yo creo, las dos áreas más importantes que hay en nuestra vida, más que el conocimiento bíblico, más que el estudio bíblico, más que, y número 3 yo diría el servicio. Yo creo que en esas tres pues se resume todo lo que es la vida de un verdadero creyente, de un verdadero siervo de Dios. Oración, adoración y servicio a Dios. Porque el que tiene una vida de adoración no puede hacer otra cosa sino servirle, porque a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, lo dice la palabra, o sea, va de la mano, ¿no? A tu Dios, solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, si tú adoras al Señor, tienes que servirle. Si no, quiere decir que tu vida no es una vida de adoración. O sea, la vida de adoración te tiene que llevar a muchas cosas más, no solamente a decir yo adoro al Señor con mi boca, yo adoro al Señor. No, hay que adorar al Señor con todo tu ser. Y el servicio es parte de la adoración. Servir es adorar al Señor. Trabajar para el Señor es adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? En nuestra vida personal debemos aprender como hijos de Dios y como amantes de Jesús, pues a aprender a adorarle en nuestras vidas. En todas las áreas nos sentimos faltos, ¿verdad? Estamos siendo perfeccionados, pero yo creo que hay una carencia en el pueblo de Dios, en la iglesia, hay una carencia en la adoración. Sí, el Padre busca adoradores, ¿no? Que le adoren en espíritu y en verdad. Tendríamos que analizar muy profundamente qué es adorar al Señor en espíritu y en verdad, ¿no? Habría que dedicar horas y horas para entender qué es lo que significa este versículo. No me quiero quedar ahí, únicamente lo he mencionado, ¿no? Y la Iglesia necesita salir de la religiosidad, del rito, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la adoración ha de ser una parte, o todo, yo diría todo, no una parte, sino ha de ser todo en nuestra vida diaria. No hablamos de religión, hablamos de comunión, hablamos de una relación íntima, y el Señor tiene que derramar sobre su iglesia espíritu de adoración. ¿Cuánto dicen amén? Espíritu de oración, porque mi casa será llamada casa de oración. O sea, eso es fundamental. Mi casa será llamada casa de oración, ¿ya? Y en segundo lugar, casa de adoración. Y la iglesia tiene que ser, o el pueblo de Dios tiene que ser una vida de adoración, un estilo de vida en la cual el centro es Jesús. Cantamos, ¿no? El centro de todo eres Jesús, ¿no? Y la iglesia, ¿no? Y cantamos, ¿no? El centro de todo, es decir, el centro es el núcleo, ¿no? Cuando hablamos del centro, hablamos de que hay un núcleo y que todo lo demás gira alrededor de ese núcleo, ¿no? ¿No? Como la tierra gira alrededor ¿no? Entonces, si Jesús es el centro
de todo, si Jesús es el centro de todo, quiere decir que todo lo demás gira en torno a lo que es el centro, ¿ya? El centro es el centro, ¿ya? No hay, o sea, es el punto, Él es la piedra angular, dice la Escritura. Él es el fundamento, Él es la cabeza del ángulo. Y sobre ese fundamento dice que tenemos que edificar. Si alguno edificare con oro, plata y piedras preciosas, pues no, dice la Escritura, pero si alguno edificare con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno, dice cualquiera que sea, dice que el fuego la probará, ¿no? Para ver sobre qué centro estamos edificando. Entonces, el Señor tiene que derramar espíritu de adoración, no solamente alabanza en la iglesia, que sobreabunda más la alabanza que la adoración, porque en la alabanza como que se disfruta con el ritmo, ¿no? ¿Verdad? Toda la música, tú escuchas un poco de música y ¿qué pasa? El cuerpo ya empieza no, parece que la música tiene una atracción tal que ya tu cuerpo empieza a moverse por escuchar cualquier música, ¿ya? Escuchar cualquier música, no, cualquier música te lleva, ¿no?, a mover el esqueleto, ¿verdad? Porque el cuerpo, el ritmo de la música atrae a todo tipo de música, ¿no? Y el júbilo y eso, ¿no? Y parece como que... Pero lo que se tiene que mover, hermanos, no es el cuerpo. Se tiene que mover tu alma y tu espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Porque ¿de qué te sirve mover el cuerpo, ¿no?, y hacer un montón de cosas si tu alma está como un hielo y si tu espíritu está... No porque muevas mucho el cuerpo, ¿no?, como hacen allí los rabinos que se van allí al muro de las lamentaciones y empiezan a mover los 600 y pico huesos del cuerpo para de esa manera, ¿no? No querer... no, ese no es el plan de Dios, ese no es el camino, ¿no? Claro que es mucho más atractiva la alabanza, en la iglesia estoy hablando, ¿no? Pero no es el tema, ¿no? Porque la alabanza como que, ¿no? En cambio, en la adoración es como... La adoración es como dejar de ser nosotros, ¿no? En la adoración ya no somos nosotros, no tenemos que mover el cuerpo, no tenemos que hacer grandes cosas, únicamente tenemos que dejar al Señor que sea Él el exaltado, ¿no? Hay poco protagonismo en la adoración, no hay protagonismo alguno, ¿no? Y por eso es que en la mayor parte de las iglesias, en las congregaciones, incluido las nuestras, pues hay más alabanza, más júbilo, más ruido, ¿verdad? Y menos adoración, y poca adoración. Y eso hay que revertirlo. Hay que revertir claramente la prioridad y la preferencia de Dios. Claro que Dios se agrada cuando el pueblo salta, ¿no? David dice que iba con salterío y David danzaba, ¿no? En la presencia de, ¿no? Y cuando Mical le vio a David bailando y danzando en calzoncillos de lino y no sé qué, no sé cuánto, dice que como cualquiera de las te has mostrado a todos, ¿no? Y le menospreció en su corazón. Pero David dijo, no, yo... Entonces, nada más verle, dice que las mujeres, ¿qué hicieron? Abrazaron sus pies y la adoraron. Porque la adoración abre los cielos. ¿Cuánto dicen amén? La adoración es ese estar quietos y ved que yo soy Dios, dice el Señor. Amén. Esa es la adoración. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La adoración es esa sabiduría de comprender que no es con ejército, que no es con fuerza, sino con
con mi espíritu, ha dicho el Señor. La adoración es dejar de hacer tú la obra para que sea Él quien haga la obra. Es dejar de andar en tus obras para que sea Él el que haga y ponga las obras que tienes que hacer. La adoración es que te rindas, no por miedo, ni por obligación, ni por... No, la adoración, sino porque te rindes, porque el Espíritu Santo te lleva a humillarte, a postrarte ante la magnificencia, ante la santidad de Dios, perfecta de Dios. Y cuando tú te enfrentas con la santidad de Dios, cuanto más te acercas al trono de Dios, más gusano te ves, más inmundo te ves, más despreciado y despreciable te ves, porque te enfrentas con la santidad de Dios. Y cuando te acercas a la luz, ¿verdad? Cualquier mancha se ve, ¿verdad? Dice que por la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Claro. Pero cuando hay una gran luz, todo se ve, hasta la más mínima mancha se ve cuando te acercas a la luz. Por eso dice en la Escritura, y no quieren venir a la luz, ¿por qué? Para que sus malas obras, dice, no sean hechas manifiestas, para que no sean reprendidas, para que no sean... La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿cómo eran? Eran malas, y por eso no quieren venir a la luz. Isaías tuvo una experiencia gloriosa cuando vio al Señor en el templo, sus faldas cubrían el templo y alrededor de él, dice, volaban serafines, querubines, que tenían las alas extendidas y todo ese tema. Y cuando Isaías vio y tuvo aquella visión tan hermosa, tan maravillosa, y los ángeles cantaban y decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, ¿no? Y entonces Isaías, cuando vio aquello, dice que cayó rendido y entonces se vio como un gusano, y dicen, pobre de mí, ¿no? Que han visto mis ojos al rey, que habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Y entonces dice que voló un querubín con un carbón encendido tomado del altar y le tocó sus labios y le dijo, ahora he tocado tus labios, he quitado tu culpa y he limpiado tu pecado. Amén. Y dice que después de eso, ¿qué pasó? Dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, hermanos, una vida de adoración, porque la adoración abre los cielos. Y porque si tienes realmente una relación con Dios, no puedes evitar hacerlo. Así que pidamos perdón a Dios porque no le adoramos como deberíamos hacerlo. Amén. Y que el Señor ponga esa necesidad en nuestras vidas de aumentar ese nivel y de crecer en la adoración en nuestra vida de cada día. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 2. Mateo 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. A ver, vamos a ver la escena. Eran unos magos, no eran unos reyes, como nos lo enseñan en la Navidad. Eran unos magos, eran unos sabios que venían del oriente, seguramente de Irak, y habían escuchado pues que el Mesías iba a nacer en Belén. El rey, ¿no? Venimos a ver
De hecho, ellos mismos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿No? Ellos mismos decían, venimos a ver al rey de los judíos. Entonces, podían haber dicho, venimos a conocerle, venimos a conversar con él, venimos a ver quién es este rey. No, pero ellos dijeron, ¿venimos a qué? Venimos a adorarle, ¿no? Venimos a adorarle. Claro que también trajeron unos presentes, unos regalos para ofrecerle, pero hicieron un viaje larguísimo para adorarle. Solamente se menciona ese deseo que tenían los magos de Oriente. Querían adorarle. Ese es el deseo que tenían, que lo complementaron cuando vieron a Jesús, y cuando vieron a Jesús postrados, dice que le adoraron, como dice el verso 11. Pongan el verso 11, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, ¿y qué hicieron? Se postraron, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Al entrar en la casa, cuando se dan cuenta de dónde había nacido, efectivamente en Belén de Judea, porque eran rabinos que venían de Irak, del Oriente, y ellos conocían y escudriñaban también las Escrituras, conocían las Escrituras y conocían las señales, porque una de las señales fue, mira, veréis una estrella, seguid la estrella y entonces esa estrella os va a llevar al lugar donde ha nacido Jesús. Y como conocían las señales y las profecías acerca del nacimiento del Mesías, vieron la señal de la estrella y entonces vieron el cumplimiento y emprendieron el viaje para adorarle. Emprendieron un larguísimo viaje para adorarle. Y postrándose, le adoraron. Luego hablaremos de lo que significa postrarse. ¿Cuánto hace que no te postras de rodillas delante del Señor, no? Bueno, y postrarnos de rodillas lo podemos hacer, es un rito también, ¿no? Pero hay que postrarse, sí, está bien, ¿no? Está bien orar de rodillas, está bien adorar de rodillas, como una inclinación, como un esfuerzo, porque ponerte de rodillas, ¿no? Empiezan a jalarte las bisagras, ¿verdad? Los riñones, las coyunturas, ¿verdad? Y cuánto cuesta estar un tiempo de rodillas, ¿no? Es una hermosa posición para orar, para adorar. Pero es nuestro corazón que tiene que estar arrodillado constantemente delante del Señor, ¿no? Alguien igual aquí no se ha puesto nunca de rodillas y no tiene la experiencia todavía de hacerlo. ¿Cuánto cuesta, verdad, doblar las rodillas delante de Dios? Hay a veces, yo creo, un complejo entre los evangélicos a la hora de arrodillarse, porque viene siempre el pensamiento de que así lo hacen los católicos, ¿no? ¿Qué hacen los católicos cuando llevan a la iglesia? Ahí está el reclinatorio, ¿no? Y en todos los bancos de las iglesias hay un reclinatorio, ¿no? Para arrodillarse, ¿no? Pero si ellos lo hacen y forma parte de la voluntad de Dios, pues ¿por qué no hacerlo, no? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Y creo que la mayoría pues no hemos entendido todavía esa experiencia y la certeza del gozo inefable que puede producir en nuestras vidas la práctica de la verdadera adoración en nuestra vida diaria. Esa es la vivencia, menos religión y más adoración, en lo íntimo y en lo público también. Entonces vemos que le adoraron y también le ofrendaron, porque adorar también es ofrendar. Adorar es ofrendar. Llevar la ofrenda es adorar también, adorar con nuestras ofrendas.
Y tu ofrenda no solamente es traer un diezmo a la iglesia, tu ofrenda es tu vida, tu ofrenda, tu mejor ofrenda es tu vida. Esa es la mejor ofrenda que le podemos ofrecer al Señor. Porque le trajeron presentes, ¿no? Y además menudos presentes que le trajeron. Oro, incienso y mirra. Símbolos, el oro que representa ¿qué? La pureza, la santidad de Dios. El oro es la santidad de Dios. Siempre el oro representa la santidad de Dios. Dice que el sacerdote tenía que llevar una lámina de oro en la frente en la que pusiera ¿qué? Santidad a Jehová, santidad al Señor. Una lámina de oro, porque el oro es el metal más puro, el metal más limpio, más brillante, más costoso, de más valor. El oro es la santidad de Dios. Luego dice que le ofrecieron también ¿qué? Incienso. El incienso es como una especie de harina aromática y que representa, ¿qué representa el incienso? Las oraciones justas de los santos. Eso es quemar incienso delante de Dios. Ese es el altar del incienso. Es el altar de la oración. Cuando estamos orando al Señor, estamos quemando incienso para que ese aroma llegue ¿hasta dónde? Hasta el trono de Dios, y Dios huela ese incienso que sube de nuestra oración. Y finalmente, la mirra. La mirra es una resina aromática también, que se utilizaba principalmente para embalsamar a los cuerpos, a los cadáveres, y que representa claramente la protección, ¿no?, de la contaminación y de la corrupción de aquello que viene a corromper y a contaminar nuestras vidas. Amén. Oro, incienso y mirra. Amén. Ofrendas valiosas. ¿Cuánto adoras a Dios en verdad? Es como si el Señor nos transportara de este mundo y, por lo tanto, fuera del mundo, fuera de este mundo, ya nada importa. Y por eso nos cuesta ofrendar. No cuesta ofrendar, cuando hemos entendido que todo es del Señor, ¿no? Que todo es tuyo, Señor. Y entonces nada es mío. Qué hermosa libertad, ¿no? Qué hermosa experiencia quiere el Señor provocar en nuestras vidas. Nada tiene valor una vez que has entrado en la gloriosa presencia de Dios, en una relación plena y en la comunión perfecta con Jesús. Y la has experimentado, ¿no? Esa llenura. Porque mejor es estar un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella. Amén. Hermanos míos, Jesús, después de calmar la tormenta en medio del mar de Galilea, desde la barca, estando los discípulos aterrorizados, Jesús vino caminando sobre las aguas después de haber estado toda la noche orando, y justo en ese momento, dice, a la cuarta vigilia de la noche, ya la última vigilia de la noche, ya prácticamente al amanecer, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, vino Jesús caminando sobre las aguas, y los discípulos estaban tan trastornados que dijeron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y Jesús les dijo: no temáis, yo soy. Y entonces Pedro, el más osado, el más valiente, el más impetuoso, ¿no?, el más impulsivo, le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque Pedro sabía que él tenía absoluta autoridad y que lo que Jesús mandara, ordenara, pues nadie podía impedirlo. Ni siquiera su propia cobardía le iba a impedir lanzarse sobre las aguas si Jesús así lo ordenaba, si Jesús así lo mandaba. Entonces Jesús le dijo: ven. Y Pedro se lanzó a las aguas y caminó sobre las aguas, porque cuando Dios habla, ¿quién impedirá? ¿Cuánto dicen amén? Que Él haga lo que Él dice. ¿Quién impedirá que Él haga lo que Él dice?
Y Pedro caminó sobre las aguas hasta que dejó de mirar a Jesús. Entonces fue cuando comenzó a hundirse, ¿no? Deja de mirar a Jesús y verás cómo te hundes. ¿Cuántos dejan de mirar a Jesús y van en picado? Porque dejaron de mirar a Jesús en sus vidas, porque dejaron de tener en cuenta a Jesús, porque se olvidaron de Dios en sus vidas y entonces fueron en picado. Y empezó a ahogarse al hundirse y comenzó a gritar: Señor, Señor, sálvame, que perezco. Y entonces Jesús le agarró de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y le subió a la barca, y con él en la barca, y por segunda vez mandó callar a los vientos y que el mar se hiciera bonanza, que el mar se aquietara. ¿Y qué pasó después? Que al ver aquello, todos los que estaban con él en la barca, ¿qué dice Mateo capítulo 14, versículo 33? Mateo 14, 33. Entonces, después de todo lo que he narrado, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero lo primero que hicieron fue que se postraron y le adoraron. Qué hermosa actitud de humillación. Que ante cualquier manifestación de la magnificencia de Dios podamos caer de rodillas delante de Dios, delante del Omnipotente. Pero fíjate que aún después de verle resucitado, algunos de sus discípulos todavía dudaban, dice la palabra también, qué fuerza tiene la parte oscura del hombre, la parte negativa del hombre, la parte maléfica de la naturaleza humana caída y pecaminosa e incrédula que persiste y persiste en hacernos razonar una y otra vez. ¿Cómo puede ser que Dios pueda hacer esto? ¿Cómo puede ser que Dios pueda hacer aquello? Esto es imposible. ¿Cómo puede ser? Atacándonos constantemente, porque el tentador viene a tentar constantemente y cuando no lo consigue, pues con razonamientos que lo usa mucho, la mente humana, la razón humana, el raciocinio humano, el querer entender a Dios antes que verle, el querer ver a Dios para creerle, el querer ver las maravillas de Dios para creerle a Dios y decirle: Señor, si tú me esto, yo te serviré, si tú me no sé qué, yo te... No, es al revés. Los votos hay que hacerlos al revés. Y entonces, que busca, ¿no? Que busca, pues, y el tentador viene con razonamientos, el tentador viene a tentar por cualquier lado, busca por todos los sentidos humanos atacar al hombre, por la sensualidad, por la vanidad, por la lujuria, por la carnalidad, por los engaños de este mundo, de mil maneras atacar al hombre. Y yo lo que veo es que, hermanos, en la iglesia vienen tiempos en los cuales va a haber mucha pérdida de fe. La gente va a perder la fe. El espíritu de este mundo va a llevar a muchos a naufragar de la fe. A naufragar de la fe. Y por eso dice la palabra: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo diría, hallará fe en medio de la iglesia, hallará fe, y se va a perder porque no hay adoración. Porque en la adoración tú recibes fe. Si tu vida es una vida de adoración, el Señor va a añadir fe, fe y fe, porque adorar es por la fe, adorar a quien no ves es por la fe, servir a quien no es por la fe, todo es por la fe, y adorar es por la fe, todo es por la fe. Y si tú adoras, vas a crecer en la fe. Si tu vida es una vida de adoración, vas a crecer en la fe. No vas a crecer en la fe si no has experimentado una verdadera adoración, en espíritu y en verdad. Porque hay muchos que aún no saben incluso ni a quién adoran. El apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas y vio
vio la ciudad entregada a la idolatría y empezó a pasar allí por el Areópago y vio que tenían una estatua levantada que decía al Dios no conocido, ¿no? Dice, y entonces Pablo dijo, al Dios, dice, en todo dice, observo que sois muy religiosos, les dijo, viendo a la ciudad entregada, dice, a la idolatría. Y cuando pasó por delante de ellos y vio ese altar, en la pared del templo seguramente, o en el Areópago, o el lugar donde, eso que tenéis ahí no grabado en la piedra que dice al Dios no conocido, al que vosotros dice adoráis sin haberle visto, es a quien yo os anuncio, les dijo el apóstol Pablo. Mateo capítulo 28, para ir avanzando, versos 16 y 17, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, Mateo 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El que duda nunca podrá adorar a Dios, porque la duda ofende a Dios. Créeme que la duda ofende a Dios. Una de las cosas que más ofende a Dios en el creyente es la duda. La duda ofende a Dios. Porque una cosa es que el diablo intente hacerte dudar y otra cosa es que tú dudes realmente. Hay una gran diferencia. Sin embargo, no toda la filosofía actual nos está inculcando de que no hay nada verdadero, de que no hay nada seguro, de que de que no hay una verdad absoluta, ¿no? De que no existe la verdad absoluta. En las universidades enseñan esto, ¿no? Que no existe la verdad absoluta, que todo se puede razonar y que todo hay que razonarlo y que hay que llegar y que todo tiene una duda, que todo tiene una sombra, que no hay una verdad absoluta y que todo son medias verdades, y el mundo está diseñado para eso, para que esa filosofía se meta en el corazón de los hombres, de las personas, y entonces no hay verdades absolutas. Todo hay que cuestionarlo, todo hay que razonarlo, de todo se puede, no todo se puede justificar, todo se puede razonar, todo se puede poner una excusa, a todo se le puede decir, no, en Dios no hay excusa, Dios no es razonable, Dios no es negociable. ¿Cuánto dicen amén? Dios es verdad, amén. Él es la única verdad y Él es la verdad absoluta y no hay otra verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad absoluta. Yo soy, dijo la verdad, yo soy la verdad. No hay otra verdad. Y si queremos crecer en la fe, a mí me ocurre a veces también, ¿no? Que en medio de, de este ministerio que a veces llevamos tan dinámico, tan diverso, tan entusiasmo, no tanto, ¿no? En la dinámica de cada día, ¿no? A veces nos olvidamos de lo primero de todo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué debe ser? Pues ponernos a los pies de Jesús, postrarnos y adorar al Señor. Eso debe ser lo primero. Y así todos los ungidos de Dios persistieron en hacerlo. Mira Moisés, Hechos en Éxodo, en el capítulo 34. Dice el verso 6, dice, y pasando Yahvé por delante de él, por delante de Moisés, Dios mismo proclamó, Yahvé, él mismo, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? Verso 9 dice, apresurándose, ¿qué hizo? ¿Bajó qué?
bajó la cabeza, verso 9, pongan ahí el verso 9, el 8, perdón. Entonces Moisés, apresurándose, os habéis ido al capítulo 34 de Éxodo, 34, 8, ¿no? Entonces Moisés, apresurándose, se dio prisa. Dice, o sea, era lo más, o sea, dice, me tengo que postrar. Dice, bajó la cabeza, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde bajó la cabeza? No se puede bajar la cabeza hacia el cielo. Hay que bajar la cabeza hacia el suelo. Bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Así se describe Dios a sí mismo cuando pasa por delante de Moisés. Y Moisés, al escuchar aquello, dice, wow, pues, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. ¿Cómo se baja la cabeza al suelo? ¿Tú puedes bajar la cabeza al suelo sin ponerte de rodillas? Sería complicado, ¿verdad? O sea, bajar la cabeza al suelo así de pie. Ni una bailarina de estas de ballet que son de goma lo conseguiría, creo yo, que se podría encorvar casi, ¿no? Hasta ponerse de... Imposible. Pero te pones de rodillas, ¿verdad? Hacer así y ya rápidamente, porque estás más cerca del suelo, estás a unos 50, 60 centímetros del suelo. Tienes que ser de chicle. Un atleta o gimnasta no lo conseguiría. Bueno, igual sí lo consiguen, porque esos se doblan, vamos, como... O sea, parece que tienen una fuerza sobrenatural, no sé de dónde vendrá, pero vamos, es impresionante, ¿no? Tú y yo no podemos, tenemos que doblarla, tenemos que postrarnos para poner la cabeza en el suelo. Hay que bajar la cabeza, hermanos, amén. ¿Eso es símbolo de qué? ¿Qué representa bajar la cabeza? De humildad, bajar la cabeza, bajar el orgullo de nuestra cabeza, para que Cristo sea nuestra cabeza. Amén. Pero dice que apresuradamente adoró, como una urgencia. Era algo tan urgente y tan vital para él en ese momento arrodillarse y postrarse. Entonces, hermanos, ¿cómo no adorarle? El hombre desde el principio, a lo largo de la historia, vemos que siempre ha existido la necesidad innata de adorar. Y el diablo, que conoce muy bien esa necesidad del hombre, pues así lleva a millones pues, de personas a adorar a lo que no deben adorar al sol, desde desde los antepasados, adorar a la naturaleza, a la Pachamama, cualquier otro ídolo, adoradores de la luna. ¿Cuántos y cuántos adoradores de dioses hay en la India, ¿verdad? Y adoran a una vaca y adoran a un, ¿no? O sea, o a seres humanos, ¿no? Hay dioses en forma de hombre, ¿no? Hay cantantes, hay futbolistas, y el hombre se ha hecho una imagen de alguien y lo tienen como un dios, ¿no? Lo tienen como Dios, ¿no? Messi en Argentina aquí hay dos hermanos, es Dios, es Dios, es un Dios, ¿ya? Entonces, y la gente se hace dioses de lo que no hay, ¿no? Hermanos míos, los musulmanes adoran, ¿sabes cuántas veces al día? 5 veces al día. Adoran a su Dios, adoran a Alá. ¿Y cuál es la posición que toman? Mirando hacia la Meca, con la frente puesta ¿en dónde? ¿Dónde ponen la frente? En el suelo. Hasta el punto de que hay algunos musulmanes que tienen la frente marcada. Aquí tienen como una marca, ¿no? Como una ahí que se les ha borrado ya y tienen ahí de tanto estar con la frente puesta en el suelo, tienen la marca ahí en la frente. Pues imagínate, se les ha desgastado tanto ya.
Entonces, la comparación que quiero hacer es que si millones de personas en el mundo adoran a lo falso, ¿cómo nosotros que conocemos al verdadero? Amén. ¿Tú conoces al verdadero? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle al verdadero Dios? Entonces, hermanos, estoy queriendo ministrar en esta mañana lo que trato de vivir y lo intento cada día, es que de lo cual aún todavía estoy lejos, ¿no? Y deseo que tú también tengas ese deseo en tu vida, es que tu vida sea una vida de adoración. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje es adorarle, adorarle, para que podamos ver cómo Él se mueve. Callar nosotros para que Él hable. Humillarnos nosotros para que Él sea exaltado. Desaparecer nosotros para que aparezca Él. Dejar de ser nosotros para que Él sea en nosotros. Amén. Esa es la adoración, hermanos, así de sencillo. Esa es la forma de describir lo que es la adoración. Dejar de ser tú para que Dios sea en ti. Dejar de hablar tú para que Dios hable por ti. Dejar de pensar tú para que Dios piense por ti. Dejar de hacer tú para que Dios haga por ti. Dejar de vivir tú para que Dios viva en ti. Amén. Esa es la adoración. Aleluya. Vamos a leer otro texto y terminamos. En Génesis, hemos leído todos la historia de Abraham, ¿no? Génesis 22. Es muy largo el capítulo, pero quiero entresacar algo de acá para terminar. Dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Qué importante, ¿no? Fue al lugar que Dios le dijo. No fue a otro lugar. Él le dijo, vete a tierra de Moria, ¿ya? Vete al monte, vete a tierra de Moria, ¿verdad? Y allí, sobre uno de los montes, yo te diré lo que tienes que hacer. Y Abraham dice que se levantó, ¿cómo? Muy de mañana, madrugó. Igual que Moisés se apresuró con urgencia cuando escuchó aquella, no cuando Dios se presentó y pasó delante de él de esa manera, pues Abraham igual, cuando escuchó la voz de Dios, dice que muy de mañana se levantó, preparó el asno, ya, preparó el burro, tomó consigo a 2 siervos suyos y a su hijo Isaac, cortó la leña, porque sabía que tenía que ofrecer un holocausto, porque le dijo, toma a tu hijo Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y sacrifícalo allá, sobre uno de los montes que yo te diré. Menudo mandato, menuda premisa de Dios. Imagínate, el hijo de la promesa, el que tanto tiempo había estado anhelando, el que tanto había sufrido, el que tanto se había desesperado con Sara, su mujer, estéril, y después de haber cometido errores, después de haber tenido un hijo con la criada, porque Sara no creía y se burlaba del Señor y se reía y decía, pero jajaja, pero ¿cómo va a ser esto? Y ya sabemos la historia. Y el Señor le dice, ve a tierra de Moria, sube al monte y sacrifícalo allí. Todos tenemos un Isaac dentro que tenemos que sacrificar. ¿Cuánto dicen amén? Uno o varios Isaacs que el Señor te dice, sube al monte y sacrifícalo.
renuncia. Porque adorar es renunciar. Diga conmigo, adorar es renunciar. Y adorar es sacrificar. Esto le quería enseñar el Señor a Abraham. Y al tercer día, dice, cortó la leña y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4, seguimos leyendo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí. Cuando llegó yo me imagino que llegó pues a la ladera del monte, vio el lugar de lejos y cuando ya vio el lugar donde tenía que subir, dijo, esto me tengo que enfrentar yo solo me tengo que enfrentar con esto. Yo solo y mi hijo Isaac. Aquí no hay nadie más ya. Entonces les dijo a sus siervos, ustedes ya quédense ahí. Ya no tienen que venir conmigo. Ya quédense ahí. Ya han hecho su trabajo. Me han acompañado hasta aquí, me han transportado la leña, me han ayudado hasta aquí, pero ahora con esto me tengo que enfrentar yo solo. Hay situaciones, hermanos, en las cuales tú te vas a tener que enfrentar a solas con el Señor. Ya no va a valer los apoyos, ya no van a servir las muletas, ya no va a servir el pastor, ya no va a servir la iglesia, ya no va a servir ni tu marido, ni tu mujer, ni tu familia. No, tú solo te vas a tener que enfrentar con el Señor. Tú solo, a solas. Esperad aquí con el asno, dice, y yo y el muchacho iremos y adoraremos. Qué curioso. Iremos y adoraremos. Y volveremos a vosotros. O sea, estaba dando por hecho que iba a regresar. Que iba a regresar. ¿Cuánta fe tenía Abraham? Pues, no lo sé, es el padre de la fe. Pero en esa obediencia, en esa adoración, yo y el muchacho iremos y tendremos un culto de adoración allí en el monte, ¿verdad? ¿No? Vaya culto de adoración. ¿Cuál era la adoración? ¿Cuál era la adoración? Esa era la adoración. Vaya culto, ¿verdad? De adoración. Yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Encima le dio la leña a su hijo y le tomó de la mano y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para...? Pobrecito, ¿no? Isaac nos decía, pero papá, ¿dónde está el cordero? Él no sabía que él era que él iba a ser el cordero. Luego el Señor lo evitó, ¿verdad? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero. Luego sabemos, no vamos a leer más, cuando estaba a punto ya un ángel del Señor le dijo, detente Abraham, ya sé que temes a Dios, porque te he probado y has sido hallado fiel, verdadero, obediente. Ya sé que temes a Dios. Y entonces ha aparecido por ahí un balido, un corderito trabado en un zarzal, en las piernas. Ahí está el cordero para el holocausto. Y ese monte desde ese día fue llamado Jiré, Dios proveerá, el monte de la provisión, el monte de Dios. Miren, aquí hay cinco expresiones de adoración en este texto, que no necesariamente las 5 se van a manifestar al mismo tiempo, pero siempre que hay una manifestación de adoración, tiene que haber una o varias de estas expresiones que son sacrificio, diga conmigo sacrificio, sumisión
rendición, ofrenda y obediencia. Sacrificio, sumisión, rendición, ofrenda y obediencia. Estas 5 palabras son sinónimos de adoración. En otras palabras, adoración no es sinónimo de cantar, pero sí es sinónimo de obediencia, de sacrificio, de sumisión, de ofrenda y de rendición. Amén. Ahí están todo resumido. ¿Fue un sacrificio lo que iba a hacer? Sí. ¿Fue una obediencia? Vamos, obedeció de una. Obedeció de una. ¿Fue una rendición? Le dijo, sí, Señor, lo que tú me pidas, eso te daré. Rendido. ¿Fue una ofrenda? Menuda ofrenda. Una ofrenda viva. No era una ofrenda, no era algo, no, era una ofrenda, o sea, la mejor ofrenda, era la ofrenda más viva. No iba con el mejor cordero del rebaño, ni con la mejor vaca del rebaño, ni con, no, iba con su propio hijo. Menuda ofrenda, la mejor ofrenda, ¿verdad? Y obediencia, sumisión, sacrificio, rendición. Eso es adoración. Eso es adoración y no cambiemos el término. Aprendamos lo que es vivir una vida de adoración. Eso es adoración. Eso es adorar. Adorar no es cantar. Olvidémonos. Sí, seguiremos cantando hasta porque eso agrada a Dios. Claro que sí, amén. Seguiremos adorando al Señor en la iglesia. Amén. Pero adoremos de verdad. Tengamos tiempos de adoración de verdad. ¿Ya? Seamos adoradores de verdad. Entremos en ese lugar santo, en esa intimidad con el Señor de verdad. Pero más allá de la vida de la iglesia, más allá de la adoración de la iglesia, más allá de todo eso, que nuestra vida sea una vida de adoración. ¿Cuánto dicen amén? Que sea un estilo de vida. Amén. Un estilo de vida. Un estilo de vida marcado por la adoración. Amén. Leemos el Salmo 95, 6 y 7 y oramos. Pónganlo ahí. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahvé, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros ovejas de su mano. Las ovejas se ponen de rodillas, las cabras van saltando. ¿Qué quieres ser? ¿Qué eres? ¿Una oveja o una cabra? Una cabrita, ¿verdad? Hay cabras, cabritas y bueno, y me voy a callar. porque si digo lo siguiente va a sonar un poco feo, ¿no? Pero hay machos cabríos, ¿no? Que es un tipo de, ¿no? Es un principado de Satanás, el macho cabrío, ¿ya? Arrodillémonos, postrémonos delante de nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén.